mis hermanos. Buenas tardes. Como decía la hermana, estamos en una situación pues a veces dura, pero al mismo tiempo hermosa, ¿verdad? De calorcito, que te expones un rato y pues inclusive puedes sufrir insolación o hasta la muerte. Pero ¿qué preferimos? ¿El frío o el calor? El calorcito, ¿verdad? Siempre es mejor porque hay muchas cosas para hacer y se disfruta más. Así que hermanos, pues disfrutemos, ¿verdad? Disfrutemos de este tiempo, porque podemos pasar un buen tiempo en la playa, en los parques, afuera, qué sé yo. Así que a veces tenemos ese de la queja, ¿verdad? ¿No? Que tanto calor que hace y ya que se vaya, y viene el frío, tanto frío que hace ya que se vaya, y tenemos que trabajar en darle gracias a Dios, tanto por los días calientes como por los días fríos, tanto como por la lluvia. A veces llueve, ¿verdad? Y comenzamos a quejarnos también. Todo, hermano, todo son bendiciones de Dios. Así que vamos a comenzar. Hoy tenemos una palabra que se llama el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Vamos a ir ahí a Ezequiel 18, ¿verdad? Y algo que hacemos muy a menudo, hermano, es lo mismo que hizo Adán y Eva, echarle la culpa siempre a alguien, ¿verdad? Por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Es algo que siempre el hombre hace, ¿verdad? Quitarse la culpa de encima, ¿verdad? Inclusive a veces echarle la culpa a Dios. Y hoy vamos a ver cómo el pueblo de Israel hacía eso, ¿verdad? Le echaba la culpa siempre a alguien de sus problemas, de las situaciones que le sucedían, ¿verdad? Le echaban la culpa a alguien más, y ¿verdad? Y muchas veces inclusive a Dios. Así era el pueblo de Israel, y así mismo como era el pueblo de Israel, a veces así también somos nosotros, ¿verdad? Siempre le queremos echar la culpa a alguien para dejar de hacer, o por qué estamos haciendo algo, ¿no? Porque estoy haciendo esto pues porque pues mi papá sí me lo enseñó, mi mamá sí me lo enseñó, mi mamá tenía ese carácter, yo también. Mi papá me dijo que nunca me deje de nadie, pues así que yo con la primera persona que me ofende pues me peleo, ¿verdad? Mi papá me dijo que que siempre aproveche la ocasión, así que si yo veo que puedo tomar algo, pues lo tomo, ¿verdad? Y echamos la culpa, ¿verdad?, de nuestros actos pues a la gente que nos crió, a la gente que está a nuestro alrededor. Así que quitamos nuestra responsabilidad para ponerlo en otra persona. Así que nosotros como cristianos, hermanos, entendemos que nosotros no podemos hacer eso, que no estamos no podemos echarle la culpa a la gente, ¿verdad? Por nuestros problemas, por nuestras situaciones, y sobre todo, hermanos, por nuestros pecados, ¿verdad? Porque Dios ve a cada ser humano responsable de sus propios actos, responsable de sus hechos, ¿verdad? Y no quita la responsabilidad, ¿verdad?, mía para ponérsela a mis padres. Tampoco, ¿verdad? Hay padres que dicen, pero pues es que yo le di buena educación a mi hijo o a mi hija. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué salieron malos? ¿Por qué salieron malos, verdad? Pues ha de ser por algún familiar antepasado. Hoy vemos el pecado de la homosexualidad, ¿verdad? Que se está propagando más y más de la homosexualidad, el lesbianismo y todos esos pecados sexuales que hay hoy en día. Y a veces uno, pues, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Es que es el tío. Dicen que tal tío, dicen que tal tía tenía ese problema. Entonces, pues es alguna causa, a lo mejor vio, ¿verdad? Pero no, aquí dice que Dios, que no podemos echar la culpa a alguien ni responsabilizar a nadie. Cada quien pagará por su pecado, ¿verdad? A veces pensamos que por nuestro buen ejemplo está garantizado,
Pensamos que por nuestro buen ejemplo está garantizado. Perdón. La cámara. Pensamos que está garantizado que si nosotros le damos un buen ejemplo a nuestros hijos, ellos van a ser personas morales, personas rectas, personas honestas. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Que no, que la Biblia nos dice que no. Nuestro ejemplo y nuestro trabajo es una garantía de que nuestros hijos van a ser como les estamos diciendo, ¿no? Ellos toman su propio camino, toman sus propias decisiones, toman, ¿verdad?, sus propias rutas, sus propios caminos, ¿verdad? Aunque uno les disponga el camino recto y correcto que uno piensa que está bien, ellos van a un día a seguir el suyo. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Que no le doy buenos consejos? Sí. Gracias es una ruta, más nosotros como cristianos. Antes a lo mejor no sabíamos ni para acá ni para allá, como dice la Biblia, ¿verdad? Una gente que no reconocía su mano derecha de su mano izquierda, dice la Biblia, ¿verdad? Pero ahora entendemos nosotros como cristianos qué es lo bueno, qué es lo malo, y tratamos de llevarnos sobre todo, hermanos, por los caminos de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra meta a seguir hoy en día. Pero no tenemos la garantía de que, aunque yo le haya enseñado a mi hijo y todos los días le haya puesto a leer la Biblia, no hay una garantía de que él, ¿verdad?, va a ser un seguidor de Cristo, un seguidor de Dios. Ninguna garantía hay. Tampoco hay una garantía de que no sea cristiano, tampoco hay una garantía de que sea una persona moral, respetuosa, que no roba, que no miente. O sea, no hay ninguna garantía, pero sí, no le estoy diciendo que no lo haga, hágalo, porque es un mandamiento que nos da Dios, que debemos, número uno, que le enseñemos a nuestros hijos el camino del Señor, y número dos, pues que les pongamos un buen ejemplo y que les mostremos el camino a seguir, ¿verdad? No hay persona perfecta, ¿verdad? No hay ninguna persona perfecta a quien podamos seguir, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni nuestros tíos, ni el pastor, ni el mejor predicador. No hay ninguna persona, hermanos, perfecta en esta tierra, ni la ha habido ni la habrá. La persona a la que tenemos que seguir es a Cristo, ¿verdad? Y hemos hablado ya varias veces que seguir a Cristo es seguir el señorío de su palabra, porque hemos hablado que lo más difícil, ¿verdad?, o lo difícil de seguir a Dios es obedecer este libro, porque uno no se quiere someter a los mandamientos de Dios, uno no se quiere someter al señorío de Cristo, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dice, ¿verdad? ¿Por qué me dices Señor? ¿Por qué me dices Señor si no te sometes a mi señorío? Yo no soy tu Señor, tú no te sometes a mí, no puedo ser tu Señor porque no haces lo que yo te digo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Jesús tuvo que vivir hasta los 33 años. ¿Por qué Jesús no vino, verdad? Y se apareció de repente, ¿verdad? Ya como un hombre, como los ángeles vienen y se aparecían. ¿Por qué no vino y se apareció de repente? Como un hombre de 33 años y fue a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que estar en la tierra 33 años? ¿Por qué? ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Por qué no nada más vino y se mostró como el Mesías y fue a la cruz y descendió al cielo otra vez? No, ¿por qué, hermanos? Porque Él nos puso ese ejemplo, ¿verdad? Que Él se sometió al señorío de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él fue probado en todo, hermano, en todo fue probado, y en todo se sometió al Creador. No hubo ninguna letra, ninguna coma, dice la Biblia, que Él no haya cumplido. Él todo lo cumplió, ¿verdad? Y por eso vivió 33 años, hermanos. Para Él, como un niño, ser un niño obediente, como joven, ser un joven obediente, y como adulto, ser un adulto obediente. Nos mostró su perfección, su sometimiento al Creador, ¿verdad? Por eso dice que Él sometió su cuerpo. ¿Usted cree que Él no tenía deseos como nosotros? A veces la carne tiene deseos, ¿verdad? De miles de cosas, hermanos. La carne quiere imponerse, ¿verdad? Con violencia, con mentira,
con posesión de cosas, posesión de dinero, y ustedes saben, la carne, todo lo que ya me quitaron de poner mi agüita, perdón, aquí la tengo, ya no veo el para ponerla. Entonces él se sometió, hermanos, ¿verdad? Si dice que fue probado en todo, fue probado en todo, ¿verdad? Jesús nunca puso como ejemplo a sus padres. Él nunca dijo, miren cómo soy como mis padres, como María o como José. Él nunca dijo, vean, o sea, si estoy siguiendo el ejemplo de ellos, porque ellos no eran su ejemplo así. Eran ni María ni José. Su ejemplo a seguir siempre lo dijo. ¿Quién era? Dios, el Padre Todopoderoso. Y de hecho María se sometió a él. Cuando le dijeron que él venía en camino, ella dijo, alabado sea el Señor, Dios mi Salvador, ¿verdad? Dice que la palabra que sus hermanos, porque la Biblia dice que tuvo alrededor de 5 hermanos, dice que sus hermanos no creían en él. Sus hermanos no creían en él. De hecho, una vez le dijeron, ¿verdad? Obviamente por palabra del enemigo, del demonio, le dijeron, ve a la ciudad y muéstrate. ¿Por qué andas por acá, por los alrededores? Muéstrate en la ciudad. Y él claramente les dijo, mi tiempo no ha llegado, o sea, porque él sabía que si lo iban a matar. Y él dijo, mi tiempo no ha llegado. Mas el de ustedes siempre está al tanto. Yo tengo un tiempo, yo tengo un propósito, yo tengo un día, yo tengo una fecha que cumplir, ¿verdad? El de nosotros, hermano, cualquier día el Señor nos lleva. Se acabó, porque también todos tenemos un propósito, ¿verdad? Entonces cada ser humano debe someterse individualmente al señorío de Dios. Yo no voy a decir que tengo X cosa y soy rebelde o soy ladrón porque mi papá así me lo enseñó, o estoy mal de mi cabeza y soy violento porque mi mamá y mi papá me traumaron. Pues es que me traumaron, hermano. Me trataron tan mal mi papá y mi mamá que me traumaron y yo soy violento. Entiéndame. No, hermano, no lo entiendo. No lo entiendo, perdóneme, pero la Biblia dice que no, que usted no puede ser así. Usted no tiene excusa para su pecado. Pero la Biblia dice que sí, que Dios te entiende como eres por lo que pasaste con tus papás. No, dice que cada quien pagará por su pecado. No te puedes excusar, ¿verdad? Cada persona, hermanos, dará cuenta de su pecado, ¿verdad? No va a decir, no, pues es que mira el pecado de mis padres, de mis tíos o con quien me haya criado, por ello soy así. No. Vamos a verlo allí en Ezequiel 18:1, ¿verdad? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué piensan ustedes, los que usan este refrán, sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Verdad, hermano? ¿Quién ha comido uvas así bien agridulces, así bien agrias? ¿Qué pasa con sus dientes, con sus encías? Se destemplan, ¿verdad? Y sientes hasta que te duelen. Entonces ellos decían, tenían este lema o este dicho, que pues por culpa de los papás pues había tanta maldición en Israel, por culpa de los antiguos había tantos problemas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no reconocía su maldad, no reconocía su pecado delante de Dios, y es lo mismo que pasa en aquel tiempo, en el pasado, hoy y siempre, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrán que usar este refrán en Israel. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dice el Señor, hasta aquí se acabó, dijo, no van a usar más esa excusa. No van a excusarse más en decir que fue por sus padres, que son rebeldes. No van a decir más la excusa que es por culpa. A veces, ¿qué hacemos, hermano? Oye, eres muy especial, eres muy enojón, ¿verdad? O eres así, ¿por qué? No, pues es por mi esposo. Es que si vieras cómo me trata mi esposo. No, pues es por la culpa de mi esposa. Es que, ¿verdad? Yo he escuchado hombres que dicen, no, es que mi esposa me engañó. Y pues me tira al vicio.
Mi esposa me engañó, me tiré al vicio, me tiré a la perdición, padre desobligado, ¿verdad? Un padre desobligado, un padre malvado. O hay mujeres también, ¿verdad? Su esposo las engaña, tiene problemas con el esposo y también, ¿verdad? Se entrega a la perdición, al abandono, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué eso? Porque siempre le echamos la culpa a alguien. Dice el Señor aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecara esa morirá. Todas las almas son de Dios, hermanos. Cada alma es del Señor, pero a veces nosotros no entendemos eso. Pensamos que el cuerpo es mío, no más es mi cuerpo. Es mi cuerpo. ¿Y qué es lo que le da vida al cuerpo, hermanos? El alma. Y verdad, entonces lo que le da vida a este cuerpo es el alma. Cuando este alma sale, pues el cuerpo ya no tiene vida. Pero uno dice, no, la vida es mía y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Si yo quiero hacer esto, lo hago porque, ¿verdad? Dice por ahí, mi gusto es, y quién me lo va a quitar. Es mi gusto, es mi forma de vida y no me digas nada. No, hermanos, la Biblia dice que nuestros cuerpos y nuestras almas son de Dios. Dijo, todas las almas son mías. Su alma, su vida le pertenece, hermanos. Nuestra vida, hermanos, le pertenece a Dios, pero nosotros a veces nos negamos, ¿verdad? O algunas veces la gente, ¿verdad? Sobre todo el de allá afuera, hermanos, ¿verdad? A veces nosotros como hijos de Dios también nos negamos, pero la gente dice, no, yo no tengo por qué entregarle cuentas a nadie, ¿verdad? Ni a Dios, porque mucha gente, hermano, pues, ¿cómo lo dice, hermano? Pues con sus hechos saben que no se debe de robar, porque ¿cuánta gente sabe que no se debe de robar, hermanos? Casi la mayoría, pero sin embargo lo hacen. La gente sabe que no se debe de mentir, pero sin embargo miente. La gente sabe que no se debe de hacer X pecado, la gente no le interesa, la gente lo hace, ¿verdad? Dice, así el alma del Hijo es mía, así el alma del Padre es mía, el alma que pecare, esa morirá. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestara interés, ni tomara usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciera el juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, ese vivirá, dice Jehová el Señor. Pero aquí vemos algo importante, hermanos. Usted puede decir, bueno, sí es cierto, ahí hay mucha gente afuera, hay mucha gente a los ojos del hombre, no a los ojos de Dios, a los ojos del hombre justa. Hay mucha gente aparentemente buena, ¿verdad? Que creen que andan en la justicia, pero no andan, ¿verdad? Porque ¿cuánta gente, hermanos, que no conoce de verdad las ordenanzas de Dios, andan en idolatría? La mayoría de la gente es idólatra. Yo creo que 90-95% de la gente del mundo es idólatra. Tal vez haya un porcentaje muy pequeño de ateo, de gente que no cree nada, ¿verdad? Aunque una persona que cree en uno mismo viene a ser uno mismo su propio Dios. Hay gente que no cree en Dios, pero cree en el dinero. Y la Biblia dice que el amor al dinero es ¿qué? Idolatría. Pues el dinero también es un ídolo, es un Dios para mucha gente. Pero aquí dice, hermanos, en el 9, dice, el que en mis ordenanzas caminare. ¿Cuántos impíos, cuánta gente, hermano, impío es sin Dios? ¿Cuánta gente impía de allá afuera conoce las ordenanzas de Dios? Sin ni nosotros, hermano, a veces que tenemos años, que tenemos aquí 5, 10, 20 años, las conocemos todas o las entendemos todas, menos los de allá afuera no saben ni entienden nada. Entonces, no hay gente justa allá afuera. Dice aquí, el que mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. Pero aquí se refiere a dos cosas, sobre todo a la vida eterna. Este vivirá. Aunque ciertamente el Señor tenía planeado,
la destrucción de Israel. Usted sabe, hermanos, pasaban 2, 3, 4 generaciones y Dios mandaba destrucción sobre Israel. Pasaban 2 generaciones de bendición y luego otra vez padres, abuelos, hijos y nietos volvían a hacer la maldad y otra vez Dios mandaba. El pueblo de Israel nunca aprendió, hermanos, porque uno nunca entiende. A veces uno nunca aprende, ¿verdad? Alguien decía por ahí, pero yo no creo en eso, porque yo creo lo que Dios dice, que cada persona, hermanos, si quiere hacer lo bueno y si quiere hacer lo malo. Pero esta persona decía que la gente de los años 1900 que sufrió tanto, ¿verdad? Que todo le quiso dar a sus hijos de los 1900 a los 1950, 70, que había tanta escasez, por ejemplo, en México, que cuando una persona es pobre, cuando tiene, pues quiere darle hasta lo que no a sus hijos, entonces cambia la generación. Entonces yo no creo en eso, ¿verdad? Yo creo que cada persona busca la bendición, hermanos, de su familia, ¿verdad? Bueno, me sale un poquito de contexto. En sí, lo que decía este hombre es que hay bendición por 1 o 2 generaciones, ¿verdad? Pero que luego la tercera generación, que al tener todo se hace floja y después no quiere trabajar y dice, pues ¿para qué trabajo? Aunque tiene una razón en parte, pero no, hermanos, porque yo le aseguro que hay gente aquí en South Bend y en donde en todo el mundo que son gente, padres malvados, y sus hijos deciden ser hijos obedientes, hijos morales, hijos trabajadores. ¿A cuánta gente no ha conocido un hermano que los papás no trabajan? Perdón, el papá, por ejemplo, no trabaja y el hijo sale bien responsable, ¿verdad? El papá es un adúltero, anda con mujeres y el hijo dice, no, yo no voy a hacer lo mismo, yo no quiero vivir así, ¿verdad? Porque cada quien, hermano, toma su propia decisión. Dice, entonces, el que en mis ordenanzas caminar y guardar mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces, esta es la base de todo, hermanos. ¿Quién vivirá? El justo que guarda los decretos y las ordenanzas del Señor. ¿Quién puede guardar todos sus decretos y sus ordenanzas? Nadie. Entonces, Dios nos hace justos ¿por medio de quién? De Jesucristo solamente. En el Antiguo Testamento y ahorita, porque había gente en aquel tiempo, hermanos, que creían en un Salvador, que creían en un Mesías que vendría, ¿verdad? Ellos fueron salvos en la fe de ese Salvador que después vino, y nosotros somos salvos a través del Salvador que está ahora, que sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? Tratamos de andar en sus ordenanzas, en sus decretos y todo, pero el Señor nos da vida eterna por creer en Él. Obviamente vamos a ser salvos, hermanos, ¿verdad? Por creer en Él, porque nos ha dado la fe para andar rectamente, ¿verdad? No vamos a decir, no, pues ya el Señor me salvó, entonces Él ya me dio la santidad, me puso ropa nueva, pues entonces ahora no me puedo ensuciar. No, ¿verdad? Fíjense, aquí viene el otro, ¿verdad? Dice, más si en el 10, más si engendrara hijo ladrón, derramador de sangre, o que alguna cosa de esto, o haga alguna de estas cosas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, y cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestara interés y tomar usura, ¿vivirá no vivirá? Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Fíjense, si una persona tiene padres malvados, pero la persona no decide andar en esos pasos, esa persona vivirá ciertamente, hermanos, con la cura de días, si es que no viene alguna enfermedad por decisión de Dios, y la otra, hermano, eternamente, ¿verdad? Dice, pero si ¿verdad?, engendrara hijo, el cual viene todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciera según ellos, no conviene. Fíjate, si un hijo ve que su padre fue un pecador, pero él decide no hacerlo, dice, el cual viene todos los pecados que sus padres, ¿verdad?, hizo, y viéndolos no hiciera según ellos, no conviene sobre los montes. ¿A qué se refiere que cuando dice no conviene sobre los montes? En aquel tiempo, hermanos, el pueblo de Israel comenzó a edificar altares paganos a dioses, ¿verdad?, hasta él, a muchos dioses. Empezaba a usar los montes como Dios, ¿verdad?, ordenó a Abraham.
que buscara montes para adorarlo. Entonces ellos hicieron lo mismo. Ahora, las iglesias, ¿en dónde las edifican, hermanos? En algunas ocasiones, ¿en dónde? En lugares altos. Usted vea la Basílica de Guadalupe, México, ¿dónde la pusieron? En una montañita, ¿verdad? Usted ve una iglesia por allá, ¿cómo se llama? Por allá por Puebla, ¿verdad? La pusieron igual en un lugar alto. A veces la ponían, a veces en lugares altos, como un símbolo, pues, de acercarse a Dios. Por eso aquí dice, si no comieres sobre los montes. O sea, eso se refiere a la idolatría que hacían ellos, que buscaban los montes, ¿verdad? Para hacer sus altares a los demonios, a los ídolos. Dice, ni alzar sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violar, ni oprimir a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento de su pan, y cubriere con vestido al desnudo. Apartar su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardar mis decretos y anduviere mis ordenanzas, este no morirá por la maldad. ¿De quién? De su padre. De cierto vivirá. O sea que si un padre, hermanos, ve que su hijo, ¿verdad?, es un malvado, el padre va a decir, bueno, pues mi hijo ya se perdió, yo estoy tratando de andar rectamente y mis hijos ya se perdieron, pues yo me voy junto con ellos, ya me desanimé, hermano. No, aquí dice que no, cada quien dará cuentas de sus propios actos y cada uno tiene que mantenerse, ¿verdad?, en la obediencia a Dios. Esto es personal, por eso la salvación es personal, tu relación es personal, tu santidad es personal, tu crecimiento es personal, ¿verdad? No, hermano, pues es que ahí en esa iglesia, hermano, pues yo siento que no estoy creciendo, hermano, pues. No, hermano, en esa iglesia, hermano, pues el grupo de jóvenes no funciona, mira cómo andan mis hijos. No funciona ese grupo de jóvenes, mira cómo andan mis hijos. No, hermano, en ese grupo no hay grupo de mujeres, mira, por eso ando mal. No hay grupo de mujeres, ando yo mal. No hay quien me aliente, no hay quien me diga, quien me anime. No hay grupo de varones ahí, pues como no, hermanito, anda de adúltero, anda de borracho, porque no hay un grupo de varones que lo levante. No, hermanos, ¿verdad? Esto es personal. Es personal, sí es cierto que tenemos que animar. No estoy diciendo que no animemos ni que no hagamos un grupo de mujeres, no. Pero la salvación, hermanos, es personal. Si una persona anda mal, aunque se haga el mejor grupo de varones del mundo, significa que va a querer algo. Si un joven, hermano, decide andar en su maldad y en su pecado, que sea alguien el mejor grupo de jóvenes, el joven tiene decidido andar en su pecado. No es ni culpa ni de la iglesia, a veces no es la culpa ni de usted. Cada uno sabemos, hermano, qué ejemplo estamos dando. Si yo estoy siendo un mal ejemplo a mi hijo, entonces está siguiendo mis pasos. Ni para qué quejarme. Si yo estoy haciendo cosas indebidas y mi hijo me está viendo, ¿para qué me quejo? Está viendo cómo soy, cómo le voy a demandar que sea diferente. Si ve que no obedezco a Dios, no cumplo sus decretos, no cumplo sus mandamientos, y yo quiero que Él sí los haga, pues no, ¿verdad? Entonces, dice aquí, en el 18, dice, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá, ¿verdad? No morirá por la maldad de su padre, ¿verdad? Entonces dice, no existirá más este decreto en Israel, este dicho, que decía que los padres pecaron, pues por eso los hijos son así, los padres pecaron, por eso Israel le va como le va, la maldición ya nos alcanzó, ¿verdad? No, cada quien morirá por su pecado, y sobre todo eternamente. Dice en el 18, su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Ahora, aquí hay dos cosas, hermanos. Una persona muere por su maldad, sí, cierto, hermanos, por decreto de Dios. Si yo ando ahorita haciendo maldad, hermanos, el Señor me puede cortar, y lo más seguro es que me va a cortar. Ahorita vemos en South Bend, hermano, una violencia. Usted sabe que lo mismo de siempre, hermano, 1 o 2 muertitos por semana en South Bend, hermanos, balaceras por todos lados. Mínimo 1 o 2 por semana. Si yo sé que ando con un hombre violento, con un ganguero, con un vendedor de droga, o ando en la noche por ahí dando la vuelta, ¿verdad?, con mi radio a todo volumen, en las gasolineras en la noche, en la madrugada, donde todo el
Si ando allá en los antros de vicio, hermano, en el antro ahí, en los antros, hermano, ¿cómo se dan a veces las peleas, las balaceras, muertes? Ya varios bares los han cerrado porque ha habido muertos aquí en el famoso Rumbas, ahí hubo muerto, uno, ya dos, en Edgar también, bares de aquí los han cerrado porque hay heridos y hasta que hay un muerto, entonces ya cierran ya los bares, ¿verdad? Entonces a veces uno, hermano, uno la busca, ¿verdad? La busca y viene, ¿verdad? Decía el hermano de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás, hermanos? Vemos el ejemplo de Jonás. A veces decimos, pues yo ando bien, ando de desobediente y nunca me va a pasar nada. Puede que nunca le pase nada, puede que nunca tenga una represión de Dios aquí, puede ser, pero puede ser que no, hermanos. Puede ser que a los días, a los meses o al tiempo venga la represión de Dios. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Jonás, hermano? Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, ¿verdad? Lo mandó a que predicara a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Desobedeció el decreto de Dios. En vez de ir a Nínive se fue al lugar contrario. ¿Y qué hizo Dios inmediatamente? ¿Se tardó Dios en disciplinarlo? No, inmediatamente mandó una tempestad. Nada, fíjese, a veces, hermano, por nuestra maldad sufrimos nosotros y los que están a nuestro alrededor. Si usted está pecando en una fábrica, usted no sabe hasta dónde va a llevar a esa fábrica hacia abajo. Si usted está pecando en su familia, usted no sabe hasta dónde va a llevar a su familia en su pecado hacia abajo, porque obviamente el pecado se afecta. Si yo no trabajo, ¿va a afectar a mi familia? Porque soy flojo. Una cosa es que no trabaja por un impedimento, por una enfermedad, pero si usted puede trabajar y por pereza no trabaja, pues va a llevar a su familia a la escasez, a problemas, a que tal vez no puedan estudiar, qué sé yo. Si yo me empiezo a andar de borracho, ¿verdad? Y el dinero me lo empiezo a gastar y voy a llevar a mi familia igualmente a problemas, ¿verdad? Un día me mate. Si ando yo de violento, hermano, si ando yo de violento ahí buscando rocas con todos los vecinos y con toda la gente, ¿a qué expongo a mí? Esa violencia no es para mí solo. ¿A qué expongo a mi familia, hermanos? ¿A qué día vayan y balanceen mi casa? Que me hagan algo, no solamente a mí, también a mi familia. ¿Por qué, hermanos? Porque la maldad, hermano, alcanza no solamente a la persona, sino también al grupo. Si en mi casa hago maldad, para llegar un día la maldad puede que alcance a todos. Viene la destrucción a veces a todos. Por eso, hermanos, tenemos siempre que andar conforme a Dios. Si pasa algo, que sea una prueba, hermanos. Si nos pasa a veces algo fuerte, que sea una prueba, pero que no sea una reprensión o disciplina de Dios. Vemos entonces en Jonás, ¿verdad? Como Jonás tuvo esta tempestad que estaba por a punto de hundir el barco y de que murieran muchos por causa de él, toda una tripulación. De hecho, hubo pérdidas por culpa de él, ¿verdad? Hubo muchas pérdidas de mucho dinero en aquel tiempo, porque tuvieron que sacar todo lo que la carga que llevaban y aventar al mar por culpa de él, y no dijo nada. Lo mismo pasa en un lugar de trabajo, cuando andamos mal y podemos echar abajo el lugar donde estamos trabajando. Es real. ¿Qué pasa con un presidente, hermano? Empieza a hacer maldades y necesidades. ¿Hacia dónde lleva el país? Hacia la ruina. Lo mismo pasa en nuestra familia, trabajo, donde quiera que andemos. O vamos a hacer una bendición o vamos a hacer una maldición para el lugar en donde estamos, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano, si yo ando de tremendo y me meto con una mujer allá en la calle y me pega una infección, me pega el SIDA? ¿Qué ha pasado, hermano? Miles y miles, tal vez miles, cientos de miles de hombres o mujeres han infectado a sus parejas con el SIDA, con enfermedades venéreas terribles. Y no solamente a veces a la esposa, a veces hasta los hijos han ido en esas infecciones. ¿Qué pasa, hermano? Cuando vemos en la televisión un narco, hablaba de narco, muchachos se metió de narco, supieron dónde vivía y qué hicieron, hermano. Llegaron y mataron a toda la familia. No nomás vinieron por él, vinieron y abrazaron con todos, con toda la familia. ¿No? ¿Por qué, hermano? Porque la maldición alcanza, ¿verdad? Pues el Señor se va a hacer, ¿verdad? De los como que no ven, no. Dice, el que pegue de cierto morirá. El problema es que a veces nos llevamos a otros en los pies, ¿verdad? Entonces, como le dije ahorita, la gente no quiere someterse a Dios, no quiere someterse al Rey. La gente dice,
hago lo que quiero, yo sigo siendo el rey, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el mundo que vive bajo la potestad de Satanás y no se da cuenta. La gente vive bajo la potestad de Satanás y no se da cuenta, ¿verdad? Y a veces, hermano, la iglesia igualmente puede entrar en eso, ¿verdad? Dejar de salir de los mandamientos de Dios para entrar en los mandamientos de Satanás, los mandamientos que Él pone en este mundo, que son, hermanos, lo opuesto a la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta que a veces nos estamos sometiendo al reino de la potestad del aire y que estamos dejando de someternos, ¿verdad?, a la potestad de Dios, ¿verdad? Dijo, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues si su papá es así, ¿por qué no? ¿Por qué no va a llevar el pecado? Ya lo dijimos, ¿por qué? Porque cada quien dará cuentas personales. Dice, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Así es, hermano, el alma que pecare, esa morirá. Y es un misterio hasta ahorita. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? Si nada más hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado? Es un misterio, no lo sabemos. Nadie puede decir cómo sería el mundo. Obviamente Dios hubiera hecho un plan, ¿verdad? Pero Dios tenía ya estipulado que su hijo viniera, ¿verdad? No solamente a rescatar a Eva, sino a los dos. Dice, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto, hermanos, como le dije, es para esta tierra y también sobre todo para la vida eterna. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que si estoy haciendo cosas indebidas y no me pasa nada, un día estaré en el juicio. ¿Quién entiende que es un juicio? Vamos a estar en un juicio, hermanos, tanto de incrédulos como de creyentes. Unos estaremos para un juicio de pérdida o de recompensa, pero con vida eterna, y otros estarán en un juicio, ¿verdad?, para determinar el grado de dolor y de fuego y de perdición y de tormento que tendrán. Porque así como en el cielo va a haber recompensa de mayor a menor o de menor a mayor, también en el infierno, hermanos, va a haber niveles de tormento tremendo. Depende, ¿verdad?, la desobediencia de las personas conforme hayan sido. Dice, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea que si en la luz de una casa, hermanos, un hombre está santificado, tratando de obedecer a Dios, sometiéndose a Dios, ¿será que esa persona, ¿verdad?, morirá por el pecado de sus hijos? ¿Se irá al infierno junto con sus hijos? No. Cada quien, hermano, dará cuentas, ¿verdad? Obviamente, hermanos, es una de las cosas que Dios nos dice, es que tenemos que dar